Si bien en nuestro país desde el año 2018 están incluidas en la ley Ricarté-Sotto enfermedades inflamatorias intestinales, hoy día la lucha se traslada no solamente para que se consideren, sino que también para que se vayan incorporando nuevas terapias biológicas. Queremos conocer primero cuáles son las enfermedades inflamatorias intestinales y por supuesto las alternativas de tratamiento que existen en nuestro país. Para eso nos acompaña la doctora Paulina Núñez. Ella es vicepresidenta de la Agrupación Chilena de Trabajo de Enfermedades de Crohn y Colitis Ulcerosa. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Matinal Nuestra Casa. Hola, buenos días, Camila y Luis. Un gusto estar con ustedes, Sí, gracias por, sobre todo por un tema tan importante. sí, gracias por estar acá de partida y partir hablando sobre la importancia de nuestros intestinos. Algunos lo nombran casi nuestro segundo cerebro porque básicamente todo sucede acá y uno, claro, se va quedando con respecto cuando tiene un dolor de guatita, lo molesto que es sin duda, pero hay sin duda complicaciones que le coartan la calidad de vida a muchas personas en Chile. Exactamente, y es por eso que es nuestra petición formal de poder incorporar nuevas terapias. Pero primero es importante saber qué son las enfermedades inflamatorias, porque muchas veces uno piensa inflamación, hinchazón. No, esto significa daño a nivel del intestino y eso significa un daño estructural, o sea, significa que la mucosa del intestino está alterada. Y eso provoca cuadros de diarrea, muchas veces acompañado de sangrado y dolor abdominal. Y esto lo más importante es que compromete la calidad de vida de los pacientes. Y es mucho lo que tiene que ver también con la urgencia de ir al baño. Hay veces que no alcanzan a llegar al baño. Tiene comorbilidad en el sentido que muchas veces cuesta ir al trabajo por lo mismo. O sea, estar todo el día con problemas de ir al baño tampoco resulta cómodo. Y es ahí donde nacen las primeras luchas de la Asociación de Pacientes de tener esta ley que se llama urgencia del baño, no esperar. Y poder contar con un baño, con una identificación que diga que uno tiene una enfermedad inflamatoria. Yo creo que eso ya se ha avanzado y lo que falta ahora es poder avanzar en nuevas terapias. Porque si bien tenemos la suerte de contar ahora con la ley de Cartesotto de terapias como que combaten la inflamación contra el capitán de la inflamación que se llama TNF, existen muchas vías de inflamación que llevan a esta enfermedad. Y es por eso y vital en aquellos pacientes que ya no responden a estas terapias poder contar con otras oportunidades de terapias. Y eso es muy relevante, ¿no? Porque por una parte comentábamos que estas dos enfermedades al menos están reconocidas por la ley Ricarté-Sotto, una en 2018 y otra desde el 2019. Hoy día nos encontramos con el acceso a las terapias nuevas que se van incorporando, esto producto del avance de la medicina y la tecnología, que son muy caras para poder costearlas, ¿cierto?, para cada paciente de manera particular. A ver si nos explica un poco respecto de estas enfermedades, ¿las podríamos definir por qué ocurren y luego ya vamos con el tratamiento y comprender cuáles son los que existen en Chile? Efectivamente, la ley Ricardo Soto nació para ayudar a algunos casos de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. No significa que están todas, tiene que cumplir algunos ciertos requisitos. Pero lo importante es establecer que la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son enfermedades que se llaman inmunomediadas. Es decir, que por alguna situación el sistema inmune empieza a atacar el colon. Esto puede ser por una condición genética, puede ser por una infección que haya sido muy importante, que el sistema inmune empieza a reconocer el intestino como algo extraño y empieza a atacarlo. Y otras condiciones que puedan ser infecciones en la infancia. No hay una condición clara, pero hay varios factores que pueden gatillar la enfermedad. Y cuando nosotros pensamos en colitis ulcerosa, habitualmente hablamos de estos cuadros de diarrea y sangrado con harta urgencia por ir al baño. Y en el Crohn se asocian a otras patologías intestinales también, como es el dolor abdominal. Puede haber anemia, puede haber una calidad de vida bastante importantemente deteriorada y además una enfermedad perianal que significa tener fístulas a nivel del recto que deteriora bastante la calidad de vida. Mm. Nosotros partimos con una base que hay una disposición de terapias a nivel gubernamental, que es la mesalazina, por ejemplo, que es una de las bases de nuestra terapia en colitis ulcerosa. Después vienen los inmunosupresores, que significa bajar la respuesta inmune de nuestro mismo cuerpo para que evite que se siga dañando el intestino. Y después, cuando ya estas terapias no son óptimas, se utilizan las terapias biológicas. Las terapias biológicas llevan casi 30 años desde que están. Y lamentablemente nosotros como chilenos nos estamos quedando muy obsoletos en cuanto a tratamiento, porque estamos partiendo la terapia que se usa actualmente, hablando de nombres genéricos, no comerciales, infliximab, golimumab y adalimumab. Si bien suena trabalenguas,
son terapias que ya llevan más de 30 años casi en el mercado y son una línea que ataca la inflamación. Pero ya vemos que existen distintos tipos de terapias por distintas vías de inflamación y que eso permitiría mejor control en aquellos pacientes que no responden. No estamos pidiendo terapias así, mayores cantidades de terapias para distintos tipos de pacientes, sino que son específicamente para aquellos que no responden a estas terapias. Y gracias a la ley de Cartesoto hemos logrado que muchos pacientes mejoren su calidad de vida y que vuelvan a tener una vida normal. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de incentivar, que esta vía normal sea para más pacientes. Sí, y me parece interesante el punto que mencionaba al principio con respecto al tema de la ida al baño, de las adaptaciones en los lugares de trabajo o incluso en la calle finalmente, con toda esta situación de... A ver, que lleva consigo el hecho de querer ir al baño finalmente. Muchas personas se aguantan, obviamente, porque no quieren ir a cualquier baño o porque directamente no hay un acceso a un baño. Me parece fundamental esa conversación y esa normalización también de un proceso biológico, porque podemos hablar mucho de las decisiones que tome un gobierno con respecto al tema de los medicamentos, pero también es súper importante que entre nosotros, los ciudadanos de pie, normalicemos la ida al baño también, porque de verdad es bastante chocante para algunos el tener que ir al baño del trabajo, porque obviamente les da vergüenza. Exactamente, no es una situación que sea feliz para todos los pacientes y sobre todo que hay veces que están en situaciones que son embarazosas, no alcanzan a llegar al baño, entonces son situaciones que en verdad son preocupantes y como lo dices tú, Luis, hay que normalizar un poco las idas al baño y aceptar que esto es una enfermedad, no es un capricho, es realmente una enfermedad que es bastante invalidante. Bueno, y preguntarle también por la vía legal justamente de este tema que nos convoca, ¿cierto? Que son las terapias biológicas que usted nos dice ya llevan 30 años y que Chile lamentablemente se queda atrás. ¿Desde dónde y cómo se impulsa justamente que tengamos acceso a estas terapias? Y a propósito también preguntarle el costo al día de hoy para pacientes que ya son resistentes a las terapias que existen y que están dentro y amparadas por esta ley, ¿verdad? ¿Cuánto tienen que gastar en el fondo si quisieran acceder a otro tipo de terapia biológica? Mira, los esfuerzos se están haciendo desde la Sociedad de Gastroenterología. Nuestra filial somos todos los médicos que nos dedicamos a enfermedad inflamatoria dentro de Chile. Y esa es la misión, unirnos para solicitarlo. Sin embargo, también, y contamos con una muy buena acogida con los pacientes de enfermedad inflamatoria, ellos también han hecho las peticiones formales al ministerio, porque sin las peticiones formales uno no puede postular algunos medicamentos. Pero más allá del costo que significa una nueva terapia, ¿qué significa ahora para el paciente que está con terapias que no están funcionando? Significa estar con dosis altas de esos medicamentos, porque estamos tratando de hacer un salvataje, en verdad, de su enfermedad. Significa discapacidad, significa no trabajar, significa licencias prolongadas, ir al servicio de urgencia, y muchas veces puede terminar esta enfermedad en una cirugía de urgencia que trae complicaciones y morbilidad. Entonces, es establecer que todo lo que tenemos ahora significa un costo mayor que si estamos hablando de algunos tipos de terapias. Existen terapias distintas que son subcutáneas, endovenosas, también vías orales, o sea, tenemos un montón de camino por llegar. Nosotros como asociación hicimos todo el planteamiento en cuanto a lo que significa costos y cuánto significa también el tratamiento en sí, pero creemos que tenemos que avanzar en eso. Tampoco son situaciones de extremado alto costo, pero si vamos sumando un número de pacientes, sí lo es. Sí, por Ya, supuesto. si tú me preguntas así en día a día, existen distintas terapias porque estos pacientes tienen que tener una medicina personalizada. No todos los medicamentos sirven para los distintos tipos de pacientes. Pero, por ejemplo, si un paciente necesita una vía que ya no funciona con las terapias actuales, existen algunos medicamentos que solamente para hacer la inducción, es decir, dejarle una dosis al inicio, sale alrededor de 6 millones de pesos y después mantenimiento, que significa una inyección cada 8 semanas, o sea, cada 2 meses son 2 millones de pesos. O sea, si tú lo piensas, no es una terapia que sea alcanzable para la mayoría de los chilenos. No, por supuesto que no, o ¿Ya? sea, queda lejos de Entonces, cualquier bolsillo. Doctora, y efectivamente. preguntarle también por la prevalencia finalmente de estas enfermedades en Chile para comprender también cuál es el universo de personas que hoy día viven esta situación y que podrían eventualmente necesitar esta terapia de la que usted nos está hablando. Exactamente. Lamentablemente no contamos con datos nacionales, pero se están haciendo los esfuerzos ya de tener un registro nacional que ya está partiendo.
y hay varios, por lo menos 6 centros entre Santiago, Temuco, que se están inscribiendo ya. Nos falta Concepción, pero ya está pronto a estar para saber la real incidencia que tiene la enfermedad. Pero si lo pensamos solamente en la ley Ricardo-Soto, tenemos más de 2.000 pacientes que se encuentran en terapia biológica. Y eso ha cambiado realmente la calidad de vida. Y lo que estamos hablando es que es entre un 10 a 20% de las terapias que no está funcionando en estos pacientes. Tampoco estamos hablando en un número mayor, son 100 a 200 pacientes que habría que hacer un cambio. Sí, porque tenemos también esta situación del tratamiento, pero ¿qué pasa con el acceso, el diagnóstico en nuestro país? Sabemos que, claro, hay una diferencia muy grande entre quienes pueden ir al sistema privado y, por supuesto, el sistema público, donde tienen que pasar por todo el proceso. Nos imaginamos que recién para pedir hora a un médico general ya son varios meses, quizás como es el proceso para un especialista y luego llegar al tratamiento. ¿Cómo estamos eso en Chile? Sí, efectivamente estamos con atrasos, pero sí se están haciendo esfuerzos de hacer educación médica, de contar con nexos y redes. Ya muchos de los médicos que trabajamos en enfermedad inflamatoria trabajamos en los dos sistemas, sistema público y privado, y creemos que haciendo en redes, nexos entre un lugar y otro, también redes en regiones, también nos ha ayudado a avanzar mucho en este diagnóstico. Entonces, yo creo que vamos bien encaminados. Sabemos, por ejemplo, en el sector donde yo trabajo que tienen prioridad los pacientes con enfermedad inflamatoria, entonces las interconsultas son mucho más rápidas. Pero eso depende de un trabajo en conjunto, coordinado y con ganas de poder atender a los pacientes en la mejor forma posible. Por supuesto, doctora, ¿existen factores externos para, no sé, permitir que esta enfermedad o estas enfermedades aparezcan en alguna persona, o tienen que ver únicamente con genética, con el sistema inmune o con causas quizás no conocidas, como muchas veces ocurre con algunas enfermedades autoinmunes? No, efectivamente sí se ha visto un factor externo bastante importante y eso es lo que tenemos que hacer en cuidado de las comidas que nosotros utilizamos. Se ha visto, ya se ha demostrado que las comidas chatarras, comidas con procesados y ultraprocesados no hacen bien para esta enfermedad, sobre todo para la enfermedad de Crohn. Y es por eso que creemos que se ha visto un aumento en la incidencia, es decir, el nuevo número de casos de enfermedad de Crohn que se están viendo en este país. Todo lo que tiene que ver con comidas procesadas, que significa embutidos, comidas no sanas, han hecho que aparezcan estas enfermedades. Y es por eso un llamado a tratar de comer en forma bastante más sana, porque eso nos va a prevenir tener este tipo de enfermedades. También las infecciones, por ejemplo, si comemos en lugares no habilitados, en carritos que no tengan seguridad en el tipo de salud, también pueden llevar a infecciones que hagan que el sistema inmune reaccione de una forma descontrolada y afecten a esta enfermedad. Qué buen punto ese, doctora, porque hoy día han proliferado sin duda estas comidas en la calle. Cada una de sus comunas, cada una de las comunas que nos están viendo saben dónde hay más, y claro, ahí hay un tema de acceso también a la alimentación y la calidad de vida. ¿Cómo juega también el tema de la actividad física en la prevención de esto? La actividad física siempre es fundamental para prevenir distintos tipos de enfermedades. Y sobre todo en pacientes que ya tienen enfermedad inflamatoria, la actividad física nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y también el ejercicio fomentando, pero obviamente en crisis, cuando estamos en una situación de brote de la enfermedad, el paciente se siente muy mal para hacer actividad física. Claro. Pero una vez ya controlado, la actividad física ayuda a mejorar un poco los síntomas y que el paciente se encuentre en mejor estado. Sí, y me parece súper importante mencionar, porque claro, evidentemente nos encontramos con las calles llenas de comida chatarra por estos días, ¿cierto? Lamentablemente, pero no solo ahí, sino que también en casa. Cuando usted nos comenta, doctora, acerca de los alimentos ultraprocesados, nosotros podemos encontrar muchísima oferta de alimentos ultraprocesados en el supermercado. Lo hemos aprendido acá en conversaciones también con nuestras nutricionistas, que tenemos que mirar las etiquetas, que tenemos que ver cuáles son los ingredientes que están dentro de nuestros alimentos, y que sabemos que si la etiqueta es muy larga, que tiene muchos ingredientes, estamos ante un alimento ultraprocesado. A ver si usted también nos cuenta cómo podemos hacer ese cambio finalmente a un estilo de vida más saludable, no solo desde lo que hacemos fuera de nuestra casa, sino que también desde lo que estamos cocinando dentro de ella, porque tenemos la noción de que hecho en casa es más sano, pero igual depende de los productos que estemos usando, ¿no? Exactamente, o sea, en casa sano, pero significa que estamos comiendo. Ya nosotros siempre hacemos prevención y en sentido que recomendamos hacer una dieta mediterránea, es decir, harto fruta y verdura, consumo de más pescado y carnes blancas, evitar el consumo de carnes rojas de forma excesiva, o sea, dejarlo 3 veces a la semana,
comer aceite de oliva para aliñar, o sea, eso es lo fundamental. Mientras menos, como dices tú, mientras menos tiene la etiqueta, mejor para la salud. Y con respecto al ¿Ya? Y tema... otro punto, ¿Sí? perdón, Sí, no, y continúa, otro por punto favor. fundamental es el cigarro. Ya, el cigarro nunca hace bien, no para muchas enfermedades, pero particularmente para esta, también activa y es un factor de riesgo en la enfermedad de Crohn. O sea, ya tener una enfermedad de Crohn fumando, eso ya conlleva un mayor riesgo para progresión de la enfermedad. Importante mencionarlo porque uno asocia el consumo de cigarro a la salud oral y a la salud de nuestros pulmones, también cardiovascular, pero también puede afectar justamente la salud intestinal. ¿Eso por qué, doctora? Por cómo se procesan todos los elementos, o ingredientes iba a decir, pero en realidad los químicos que tiene el cigarrillo y el tabaco en particular, o porque efectivamente puede llegar incluso a la guatita si nosotros, en el fondo, el ejercicio de fumar es aspirar. Exactamente, más que nada tiene que ver con el estrés oxidativo, significa que el cigarro hace mal para fomentar la mantención de la inflamación del colon. Entonces eso conlleva un riesgo mayor, no es solamente con lo que se aspira, sino que con lo que gatilla el cigarro en los distintos sistemas. ¿Qué pasa con el consumo de probióticos naturales o incluso en pastillas que hoy día venden como suplemento alimenticio? ¿Es necesario poder tenerlo solamente en aquellas personas a lo mejor que están con alguna complicación? ¿Esos yogur también que venden? Sí, existen probióticos, prebióticos, existen una distinta gama y distintos tipos. Cuando hay muchos probióticos, que significa que no existe la cepa ideal. Siempre es recomendable una cepa específica para lo que estamos buscando. Efectivamente, si tenemos cuadros de diarrea aguda, existen unas cepas específicas, si hay cuadros de constipación, estreñimiento, existen otras, pero siempre va de la mano de la evaluación médica, porque muchas veces existen muchos probióticos con muchas cepas que no son tan útiles. Por eso es mucho mejor y la recomendación es que vaya a un médico gastroenterólogo para evaluar bien cuáles son los requerimientos. Pero si tú me hablas como específicamente de enfermedad inflamatoria, existen para condiciones específicas algunos tipos de probióticos, pero el tratamiento no se basa en ellos. ¿Ya? Si bien es un problema de la microbiota que conllevan, que vive en nosotros, que tenemos bacterias, hongos, virus que conviven en un ecosistema, se produce una alteración de esta, pero gatilla una enfermedad en definitiva inmune, que es tu defensa, tu sistema de defensa está atacando al colon. Doctora, bueno, y preguntarle también por la sintomatología de estas enfermedades, a qué debemos estar atentos y en qué momento de la vida de una persona es más común que se manifiesten. En la vida adulta, ¿existe en la infancia también algunos niños y niñas que hoy día estén atravesando por estas enfermedades? Sí, existe, se llama un pic bimodal que va entre los 20 y 40 años. Sin embargo, se ha visto ya en la infancia casos bastante frecuentes, no como en el número de adultos, pero sí son generalmente un poquitito más estresantes en el sentido que el tratamiento tiene que estar uno mucho más de la mano, porque habitualmente cuando hay enfermedades en la infancia, la genética juega un papel mayor. Pero también se ha visto que hay pacientes hasta 80 años que pueden debutar con la enfermedad. Por eso uno tiene que estar muy atento a los síntomas que son la diarrea. Si la diarrea dura más de un mes o se acompaña de sangre en las deposiciones o mucosidades importantes, uno tiene que consultar al gastroenterólogo. Y sobre todo estos dolores abdominales que muchas veces antes nosotros llamamos, no, esto es intestino irritable, ya sabemos, todos los gastroenterólogos, que tenemos que buscarle causa antes de decir que es un intestino irritable. Descartar unas causas primero y después poder evaluar que sea efectivamente un intestino irritable o un colon irritable. Ya, importante obviamente el tratamiento médico, pero además también es acercarnos al médico. Finalmente uno le va bajando el perfil muchas veces a estas molestias estomacales porque son como tan comunes que muchas veces no se llega a una consulta médica. Es como lo mismo el tema del dolor de cabeza, lo hemos normalizado tanto en nuestro país que lamentablemente vamos cayendo en la automedicación y ahí vamos alejándonos precisamente de lo que queremos, que es un tratamiento efectivo y que obviamente cumpla con lo que un médico nos puede sacar y decir a cada uno de nosotros. Así que por eso agradecemos el hecho de que esté acá, doctora, dándonos su tiempo y por supuesto guiando a quienes todos nos tenemos que cuidar también nuestro estómago, nuestros intestinos, nuestro aparato interno, que es tan importante finalmente. Así que gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por darnos este tiempo para poder hablar también de este tema que es muy importante para nosotros. Muchas gracias, Luis y Camila.
Hasta pronto, doctora. Nos vemos y vamos a seguir muy atentos a cómo sigue avanzando esta petición por parte de la Sociedad de Gastroenterólogos, pero también de pacientes y finalmente toda la ciudadanía, porque nadie está libre. Lamentablemente esto puede